Hola a todos, los materiales que vamos a necesitar para este proyecto son hilo de algodón de 1.5 a 2 milímetros, crochet de 2 a 2.5 milímetros, tijeras, aguja lanera o aguja de bordar, marcador de puntos, relleno y un llavero. Para las hojas comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. En la ronda 2 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Esto lo repetiremos por toda la ronda y al finalizar tendremos un total de 9 puntos. Cuando hayan finalizado esta ronda recomiendo cortar el hilo que sobró del anillo mágico. En la ronda 3 vamos a tejer 9 puntos bajos. En la última ronda haremos un punto bajo y una disminución. Esto lo repetiremos por toda la ronda y al finalizar tendremos un total de 6 puntos. Cuando hayamos finalizado la ronda 4, haremos un punto deslizado. Cortamos el hilo dejando un poco para coser. Tiramos y hacemos un cierre invisible saltando un punto y luego pasando la aguja por el centro del punto deslizado. Con esto tendremos una de nuestras hojas. Vamos a necesitar 4. Para el macetero hacemos un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. En la ronda 2 hacemos 6 aumentos. Al finalizar la ronda tendremos un total de 12 puntos. En la ronda 3 haremos un punto bajo y un aumento. Esto lo repetiremos por toda la ronda y al finalizar debemos tener un total de 18 puntos. En la ronda 4 vamos a tejer solamente por la hebra trasera. Vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetiremos por toda la ronda y al finalizar tendremos un total de 21 puntos.
En la ronda 5 vamos a tejer 21 puntos bajos. En la ronda 6 haremos 3 puntos bajos y un aumento. Luego haremos 6 puntos bajos y un aumento. Los 6 puntos bajos y un aumento los repetiremos una vez más y finalizaremos la ronda con 3 puntos bajos. Con esto debemos tener un total de 24 puntos. En la ronda 7 vamos a tejer 24 puntos bajos. Esto también se debe repetir por toda la ronda 8. En la ronda 9 haremos 2 cadenas y luego vamos a tejer 24 puntos altos solamente por la hebra delantera. Cuando finalicemos la ronda, vamos a tomar el primer punto que hicimos y haremos un punto deslizado. Cortamos el hilo, tiramos y vamos a hacer un cierre invisible de la misma forma que con las hojas. Finalizamos escondiendo el hilo entre las hebras que están dentro del macetero. Estos hilos que dejamos cuando tejimos por la hebra delantera nos ayudarán a coser el cuerpo de la zanahoria.
También decidí poner cartón en la base del macetero para que no se deforme con el relleno. Para eso utilicé la tapa de las cajas de té. No es un cartón muy duro, pero con eso bastará. Para la zanahoria comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. En la ronda 2 haremos 6 aumentos. Al finalizar la ronda debemos tener un total de 12 puntos. En la ronda 3 haremos un punto bajo y un aumento. Esto lo repetiremos por toda la ronda y al finalizar debemos tener un total de 18 puntos. En la ronda 4 primero haremos un punto bajo y un aumento. Luego haremos 2 puntos bajos y un aumento. Los 2 puntos bajos y un aumento los repetiremos por toda la ronda. En el último punto haremos un punto bajo. Al finalizar la ronda debemos tener un total de 24 puntos. En la ronda 5 haremos 3 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetiremos por toda la ronda y al finalizar debemos tener un total de 30 puntos. En la ronda 6 vamos a tejer 30 puntos bajos. Esto también se debe repetir por toda la ronda 7. Al terminar la ronda 7 nos vamos a detener un momento para coser las hojas. Los dejo con algunos clips de cómo lo hice. Para coser cada hoja iba tomando la hebra trasera de un punto y luego metía la aguja por el mismo lugar por donde la había sacado. Esto lo repetía con unas 3 hebras de cada hoja. Cosí 3 hojas y luego el llavero lo puse en el centro. Sus hebras las anudé con las hebras de 2 de las hojas.
Luego cosí la última hoja y la anudé a la hebra de la otra hoja. Con esto listo ya podemos continuar tejiendo. Volviendo a la ronda 8 vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. Esto lo repetiremos por toda la ronda y al finalizar debemos tener 24 puntos. En la ronda 9 vamos a tejer 24 puntos bajos. Esto también lo vamos a repetir por toda la ronda 10 y toda la ronda 11. Al finalizar la última ronda vamos a cortar el hilo dejando una hebra larga para coser. Tiramos, colocamos los ojos a una altura de unos 3 puntos y bordamos las mejillas. Viéndolo después, a mi parecer las mejillas las puse muy abajo, quizás sea mejor bordarlas como a la altura de los ojos. Ya para terminar voy a rellenar un poco la zanahoria y comenzaré a coserla al macetero. Con cuidado voy a voltear la parte superior del macetero para que sea más fácil de coser. Luego iré tomando una de las hebras del macetero y después tomaré un punto completo de la zanahoria. Esto lo repetiré en todos los puntos. Cuando haya cosido lo suficiente terminaré de rellenar. Y ya solo quedaría coser los últimos puntos. Al final escondí el hilo, hice un nudo y corté lo que sobraba. Con esto nuestra zanahoria está lista. Espero que les haya gustado el video, muchísimas gracias por ver y nos estamos viendo. Bye bye.